Buenas tardes a todos y a todas. Como todos saben, el día miércoles pasado en mi oficina dimos una información vinculada a los hechos de público conocimiento en relación al pago de los saberes por parte del personal de Prefectura y Gendarmería. En ese momento, ese día, realizamos algunos anuncios y hoy simplemente queremos comentarle qué ha ocurrido con los anuncios que anunciamos el miércoles pasado y qué nuevas informaciones tenemos a partir de todo el trabajo que se viene realizando desde ese día hasta prácticamente este mismo día con los equipos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad trabajando en conjunto. Pero permítanme, antes de entrar en detalle de los dos temas puntuales que hablamos en esa reunión, comentarles muy brevemente cuál ha sido la acción que viene realizando esta gestión del año 2003 en adelante en lo respectivo a la Gendarmería y a la Prefectura Nacional. Si me permiten, en el Power que vamos a ver a continuación, de una manera muy breve, vamos a ver cuál ha sido el presupuesto de inversiones de ambas fuerzas. Vamos a empezar con la Gendarmería Nacional. En primer lugar, en lo que hace a la evolución presupuestaria, podemos contemplar este gráfico que ha pasado de 726 millones en el año 2003 a totalizar 5.195 millones el año pasado. Es decir, un importante incremento de estos 8 años de 4.469 millones, lo que totaliza una variación de más del 615%. En lo que hace también a la evolución del personal, en este mismo gráfico, podemos observar en términos de gráfico de personal, del aumento de personal que ha pasado de 17.857 gendarmes a 29.504 a fin del año 2011. En lo que hace a los gastos, estos gastos de personal han pasado de 17.857 a totalizar, de 456.080 a totalizar 4.059 millones. Lo cual totaliza una variación en estos 8 años de inversión en personal de más del 65% y una variación presupuestaria de más del 829%, es decir, 11.000 efectivos más y una inversión de más de 3.600 millones más en concreto. En términos más gráficos, para hacerlo más simple, prácticamente la inversión presupuestaria es 7 veces mayor de lo que era el 2003 en el año 2011. Nuevamente, en lo que hace a personal, para graficarlo con claridad, pasamos de 17.800 efectivos a 29.500 efectivos a fin del año 2011, a fin del año pasado. Sí. En lo que hace a la inversión en equipamiento, para verlo en concreto qué es lo que hemos realizado, se han incorporado del año 2003 al año 2010 437 vehículos livianos, 94 vehículos pesados, más de 1.100 motocicletas y cuadriciclos. Y solo en lo referente al último año, al año pasado, al 2011, se incorporaron 156 vehículos livianos, 153 camionetas, 66 camiones, 20 furgones, 71 cuadriciclos y 6 unidades móviles satelitales. También en relación al año 2011, se incorporaron 6 helicópteros, 2 aeronaves y una gran inversión en infraestructura que después voy a detallar a continuación, pero que nos habla de más de 85 millones en obras edilicias. En lo que hace relación a la Prefectura Nacional, a la Prefectura Naval, nuevamente podemos ver un incremento presupuestario similar, que ha pasado de totalizar 550 millones allá por el año 2003 a prácticamente 3.000 millones, 2.916 millones el año 2011. En estos 8 años estamos hablando de un incremento de más de 2.200 millones de pesos, una variación porcentual superior al 400%. En el gasto que hace a personal, la variación es igualmente notable, de 331 millones a 2.021 millones de pesos, y en cantidad de efectivos de 13.570 a 17.344. Lo cual nuevamente en estos 8 años nos habla de 3.700 efectivos nuevos y más de 1.690 millones, lo que hace una variación presupuestaria de más del 510% en estos ejercicios. En números, hablamos de que prácticamente se ha sextuplicado
la inversión presupuestaria de esta fuerza. Nuevamente, en términos de efectivos, hablamos de 13.500 a 17.300, reitero, a cifra de fines del año pasado. En lo que hace en relación a las inversiones de equipamiento, en el caso de prefectura, una situación similar. Entre el 2013 y el 2011 hablamos de 142 nuevas embarcaciones, 118 motos de agua, 24 embarcaciones de casco de aluminio, 35 embarcaciones semirrígidas, 1.000 vehículos, 140 motocicletas, y en el 2012 se incorporaron más vehículos y camionetas en la actualidad, por valor de 21 millones, y 2 sofisticados escáneres de rayos X para inspección de cargas. Y en lo que hace particularmente a la innovación tecnológica que se viene realizando en esta fuerza, estamos hablando de 5 guardacostas clase Mantilla por 188 millones en astilleros Tandanor de renovación y de equipamiento tecnológico, 2 helicópteros de última generación, 2 aviones de la misma naturaleza. Esto se va a ver muy claramente también cuando hablamos de las obras concretas realizadas, obras concretas en términos de los espacios físicos, de las cuales voy a dar solo algunos ejemplos para que se vean cómo era la situación allá por el año 2003 y hasta hace poco y cómo es la situación ahora. Veamos, por ejemplo, en el Triángulo de Campo de Mayo. Podemos observar, por ejemplo, en lo que hace a cómo estaban los pabellones de Campo de Mayo antes y cómo están ahora. En el mismo sentido, la vista interior de estos pabellones, antes y ahora, los sanitarios, antes y ahora. La base aérea Morón, otra ubicación por todos conocida. Acá también podemos ver cómo estaban y cómo están los sanitarios, cómo estaba y cómo está la cocina, cómo estaba y cómo está la cuadra. La Brigada Aérea Moreno, cómo estaban las duchas y cómo están ahora. Los sanitarios antes y después. En síntesis, un conjunto de inversiones que nos hablan de un gobierno que ha revalorizado claramente a ambas fuerzas. Y yo creo que todos los prefectos y todos los gendarmes pueden dar cuenta, y lo conocen en su vida personal, la importancia que este gobierno les ha dado y la importancia al rol que ellos tienen, que una y otra vez este gobierno se ha comprometido con ellos. Pero permítanme volver entonces a lo que hablamos o lo que anunciamos el día miércoles en mi despacho. Básicamente hablamos de dos cuestiones. En primer lugar, que visto la situación particular que se había dado con la liquidación de haberes de prefectura, nosotros definimos en ese mismo momento, para lo que era la prefectura, realizar un pago complementario de todos aquellos prefectos que cobrasen igual o menos de 12.500 pesos y hubieran visto por alguna razón disminuido su salario de bolsillo. Eso se realizó. En el mismo sentido, para el caso de Gendarmería, cuya liquidación de haberes todavía no se había realizado por el nuevo decreto, lo que se resolvió es volver a realizarla exactamente igual, con las mismas modalidades de las que se realizó en el mes anterior. Obviamente, de acuerdo a situaciones particulares, cantidad de horas extras, cambios de situaciones particulares X, pero realizando exactamente lo mismo. El viernes a las 3 de la tarde, todos los efectivos de ambas fuerzas recibieron estos saberes y no hubo una sola crítica o una sola protesta en relación a lo que efectivamente se definió. A su vez, ese mismo día yo dije que esta desastrosa liquidación que habíamos podido ver rápidamente que había ocurrido, podría deberse, o que por lo menos teníamos la seria sospecha de que había ocurrido no por cuestiones solamente de gestión o de aplicación de un tema complejo como es una liquidación de haberes, sino que bien podría explicarse por otro tipo de situaciones. A partir de eso definimos y se definió que ambas áreas de personal pasasen a depender directamente del Ministerio de Seguridad con la asistencia directa del personal y del mismo Ministerio de Economía, y lo mismo con las áreas jurídicas, una de las cuales fue intervenida y ambas están siendo fruto de teniendo al frente una profunda auditoría. Bueno, después de todo el análisis que hemos realizado durante todo el fin de semana, lamentablemente tenemos que anunciar y tenemos que hacer público que la situación no solamente confirma o reafirma las sospechas que teníamos, sino que la información que tenemos es aún mucho peor y agrava la situación. ¿Por qué? Porque los problemas no solo tenían que ver con cómo se había realizado esta última liquidación, que podría haber dado lugar, a una innovación, a un cambio producto de la nueva modalidad, sino que hemos constatado y seguimos constatando, y todo ello ha dado lugar a acciones judiciales que actualmente ya se encuentran en curso, presentadas esta mañana por
por el propio Ministerio de Seguridad, han dado lugar a que se encontrase que las modalidades de pago que venían implementándose presentaban gigantescas y enormes deficiencias que la hacían absolutamente anárquica y que escapaban, presentando en muchos casos, reitero, situaciones que bordean o que son delictuales sin ningún tipo de duda. Obviamente se han cambiado los mandos, todos lo conocen, obviamente se han tomado un tipo de definiciones, pero lo cierto y lo concreto es que nuestras sospechas se ratificaron y a la vez se agravaron al ver el análisis, y de todo esto después nos lo va a dar con mucho más detalle y con mucha más precisión el ministro. En términos generales, y haciendo una muy breve historia, los problemas propios de la estructura salarial de ambas fuerzas tienen su origen allá por el año 1993, cuando a partir de las distintas políticas de ajuste implementadas por el entonces presidente Menem y el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, se empezó a utilizar, a hacer un uso, yo diría cada vez mayor, un abuso de distintos suplementos no remunerativos y no bonificables para dar los aumentos salariales. A consecuencia de eso, se fue generando que la enorme mayoría de la retribución salarial tuviese esa forma. Prácticamente entre el 70 y el 80% de los saberes que cobran prefectos y gendarmes lo hacían de una manera no remunerativa y no modificable, con las consecuencias que todos conocemos. Esa es la situación que se fue generando allá por los 90 y que rápidamente fue generando, a la luz de esto mismo, todo un enorme festival de prácticas judiciales en la que algunos jueces, en connivencia con algunos estudios de abogados y, sin duda, y es lo que estamos ahora, está fruto de investigación judicial, con mandos y personal de la fuerza, en conjunto, realizaron una verdadera industria del juicio, cuyo resultado objetivo fue perjudicar al Estado, es decir, a la mayoría de todos los argentinos y de todas las argentinas. El descalabro que resultó de todo esto se observa con mucha claridad cuando uno simplemente piensa o toma conciencia del que el 70% de los agentes de la Gendarmería y el 60% de los agentes de la Prefectura tenían sus saberes judicializados. Es decir, la mayoría de los saberes que cobraban ambas fuerzas eran resultados de medidas judiciales, la mayoría cautelares, de muy dudosa naturaleza, tomado en algunos pocos, y después nos vamos a referir a estos, juzgados del país de muy distinta naturaleza, nacionales, de la niñez, de todos distintos ámbitos, que en su conjunto generaban este verdadero descalabro al interior de las fuerzas. Para darles un solo ejemplo, después nos vamos a referir con claridad. Con el mismo cargo, ejerciendo el mismo cargo, con la misma antigüedad y con todo lo demás estable, un comandante general podía cobrar 30.000 pesos o 93.000, ejerciendo el mismo cargo. 30.000 o 93.000. Un comandante mayor podía cobrar 80.000 o 12.000, es decir, haciendo exactamente lo mismo, la misma función, se podían cobrar 12.000 o 80.000 pesos por mes. Este es el nivel del descalabro, producto de este conjunto de acciones judiciales, que nos vamos a referir en detalle a cada una, pero que nos ilustran cómo se había armado una estructura absolutamente sin lógica y que lo que hacía era privilegiar a algunos. Porque permítanme que me detenga en esto. Si bien las cautelares las sentencias se aplicaban al conjunto de la fuerza, hemos podido ver en estos días que revisamos medida por medida que la mayoría de los que cobraban salarios bajos o medios tenían cautelares de 200, 300, 500 pesos. Mientras que los superiores tenían cautelares de 40, 50, 60.000 y llegaban a cobrar, por ejemplo, 60.000 pesos mensuales por 75.000 pesos mensuales por títulos, por textos mensuales. De esto estamos hablando. Frente a ese gran descalabro, la Corte Suprema de Justicia es cuando, en ese fallo, el fallo Zanotti, llama a que empecemos, a que se ordene todo esto, generando una estructura que no desvirtúe la proporción propia de todo escalafón y que le dé alguna lógica a todo este armado. Precisamente eso es lo que el Ejecutivo implementó con el decreto 1307 de este año, que lo que hace es subsana, digamos, en lo concreto, busca subsanar recomponiendo la parte remunerativa del salario. Lo que hace este decreto es recomponer la parte remunerativa del salario, haciéndolo, como es en la mayoría de los casos, que la gran mayoría del salario que se cobre sea remunerativo y bonificable. Lo que significa aportes jubilatorios, aportes a las obras sociales, derechos para los que lo hagan, como todos bien conocemos.
Y este decreto no solo aplica el fallo, sino que también lo complementa, porque fija un artículo, que ahí lo va a explicar con claridad el ministro, que es el artículo 6, que completa el decreto, poniendo con mucha claridad que nadie debe cobrar un haber inferior al del mes anterior de la puesta en marcha del decreto, salvo aquellos que tuvieran medidas cautelares que en términos de la Corte deriven una indebida repotenciación. En palabras normales, salvo aquellos que cobrasen esas cifras exorbitantes, producto de esos fallos cautelares, nadie, ningún otro agente podía haber perjudicado su situación individual. Esto que ocurrió y que se constató que ocurrió fue lo que precisamente subsanamos el día miércoles y ya estaba corregido el día viernes al mediodía, con la correcta aplicación del decreto. En síntesis, y antes de darle la palabra al ministro, quiero enfatizar que lo que estamos con la puesta en práctica de este decreto, con la correcta, la puesta en práctica real de este decreto, la inmensa mayoría de los agentes de ambas fuerzas van a ver enormemente mejorada su situación. No solo por tener aumentos salariales concretos, sino porque también ese nuevo salario va a ser remunerativo y bonificable, que es el viejo y lógico reclamo que venían teniendo muchos de ellos y que venimos escuchando. Obviamente, dada la complejidad de la aplicación de este decreto en un contexto tan difícil como el que vimos. Difícil porque lo era de por sí, difícil por la cantidad de medidas judiciales, difícil porque algunos lo habían hecho incluso más difícil a propósito para generar esto que estamos hablando y que pagando justo por pecadores salían los de abajo a protestar por algo cuando en realidad queríamos beneficiar que algunos que cobraban 80, 90 mil pesos por mes, es decir, el triple de lo que cobra, por ejemplo, este jefe de gabinete mensualmente, pueden hacerlo. Generando eso, vamos a trabajar mucho en caso por caso. Lo que garantizamos es que en la próxima liquidación, casi todos estos problemas estén solucionados y que con esta correcta aplicación del decreto todos reciban el haber que corresponde sin ningún tipo de disminución de ninguna naturaleza. Reitero, los únicos que se van a ver perjudicados, y está bien que así sea, y no vamos a hacer nada para impedirlo, sino más bien todo lo contrario. Es más, y muchos de ellos tendrán que dar curso a otro tipo de acciones, reitero, los que usufructuaron este tipo de medidas cautelares o este tipo de acciones para cobrar cifras exorbitantes que la misma Corte ha llamado de indebida repotenciación salarial. Esos sin duda que se van a ver perjudicados, pero son la absoluta minoría de los componentes de ambas fuerzas. Así que, antes de pasarle la palabra al ministro, reiterarles eso. La inmensa mayoría del personal de la Gendarmería y la Prefectura Nacional se va a ver claramente mejorada su situación y no se va a ver perjudicado nadie, salvo estos de los que estamos hablando ahora. Muchísimas gracias y le damos la palabra al ministro. Gracias, Juan Manuel. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La idea de mi presentación, como anunciaba el señor jefe de gabinete, es dar algunas precisiones y detalles sobre, creo, la magnífica resumen o línea de lo que hemos encontrado en estos días que ha brindado el jefe de gabinete. Mi idea entonces es entrarle un poco a los detalles y en este sentido parto repitiendo las palabras del jefe de gabinete en el sentido de la instrucción que tuvimos el día miércoles y el compromiso que asumimos respecto de los trabajadores de las fuerzas con relación a sus salarios, cuestión que estuvo cumplida y me voy a permitir corregirlo al señor jefe de gabinete en esto. El jueves, al otro día, a la mañana, la mayoría, es correcto el dato que dio el jefe de gabinete, lo que digo es que al otro día, el jueves, a la mañana, la mayoría de los gendarmes y miembros de la prefectura que habían tenido problemas en la liquidación, tuvieron depositados sus sueldos en sus cuentas. Los que recibieron, la minoría lo recibió el viernes por una cuestión de distribución geográfica y la institución financiera que le hacía los pagos, cuestión que también estamos resolviendo, traspasando todos y cada uno de los empleados públicos nacionales al Banco de la Nación Argentina. Pero el otro compromiso que asumimos fue revisar la situación que se presentaba en ese momento era en los departamentos de liquidaciones, qué es lo que había pasado, averiguar qué era lo que había pasado y tener un diagnóstico preciso de la situación de tal manera de proceder a la aplicación concreta y correcta de lo dispuesto en el decreto 1307.
Y en este sentido es un poco el trabajo que hicimos desde ese momento, y quiero resaltar, desde ese momento hasta ahora, y yo diría que lo seguimos haciendo, los equipos tanto del Ministerio de Economía como del Ministerio de la Seguridad como de la Jefatura de Gabinete se constituyeron en las fuerzas y han trabajado desde cada uno de los ministerios tratando de entender la situación, arrojar luz sobre esa situación. Y como decía el jefe de gabinete, hoy creo que tenemos un estado de situación mucho más preciso y lamentablemente este estado de situación nos lleva a pensar que la situación, perdón por la redundancia, es mucho más compleja y diría ha derivado en acciones concretas que tienen que ver con la detección de no solamente irregularidades administrativas, sino la posible comisión de delitos. Y por eso no solamente se intervinieron las áreas que era menester intervenir en las fuerzas, en alguna de las fuerzas, se hicieron las modificaciones que se tenían que hacer en el Ministerio, sino que además se avanzó desde el Ministerio de Seguridad en la denuncia penal respecto de retirados de las fuerzas y actuales integrantes de las fuerzas que prima facie estarían involucrados en alguna de estas maniobras que el jefe de gabinete mencionaba y que yo voy a pasar a detallar. Pero, en definitiva, creo que, como decía, hoy tenemos los elementos que nos van a permitir avanzar, como decía el jefe de gabinete, en la correcta implementación del decreto 1307 y en terminar con lo que creemos es esta connivencia, este desquicio administrativo absoluto, pero que tiene la lógica detrás de una connivencia entre abogados, jueces y algunos abogados, algunos jueces y algunos elementos de las fuerzas. Ahora, para poder entrar a los detalles tengo que empezar hablando de cuáles son los componentes de nuestros sueldos, de todos los trabajadores, de los trabajadores registrados. ¿Qué entendemos por haber? Acá voy a apelar a algo que técnicamente es incorrecto, pero que todos entendemos que es la parte blanca y la parte negra del sueldo. Incorrectamente, insisto, pero uno entiende por parte blanca del sueldo aquel componente salarial remunerativo. Esto es, la parte del sueldo que está, que tiene las garantías del salario mínimo y sobre la cual se ejercen los aportes, por ejemplo, los aportes jubilatorios, las cargas familiares, etcétera, etcétera. Y por parte negra del sueldo entendemos los componentes adicionales no remunerativos y no bonificables, que son los que básicamente suponen una compensación determinada, específica, particular para cada agente, y sobre los cuales no están sujetos a aportes. ¿Qué tenemos respecto del debe en nuestro recibo de sueldo? Los aportes de ley, lo que aportamos a nuestra obra social, los que aportamos a nuestro sistema de jubilación, las retenciones del impuesto a las ganancias. ¿Y qué también tenemos? Otros descuentos. Y voy a referirme en concreto a esto, a lo que se llama y a lo que recientemente nos hemos ocupado, que son los códigos de descuento, que pueden tener que ver con un crédito, con un consumo, o bien las sentencias judiciales que disponen algún embargo, una cuota alimentaria o algún embargo por una deuda, etcétera, etcétera. Que esos sí son descuentos. Entonces, en definitiva, nuestro sueldo básico, insisto, lo de los trabajadores registrados, tiene un componente básico, rubros no remunerativos en la parte del haber, y tiene aportes de ley o descuentos de terceros, o debería tener, perdón, descuentos de terceros en alguna magnitud en la parte del debe. Lo normal es que lo verde sea mucho más grande que lo rojo, en nuestro ejemplo. Ahora bien, ¿con qué nos encontramos en Gendarmería y Prefectura? Nos encontramos, y me voy a detallar y me voy a referir en cada caso en extenso a cada uno de estas cuestiones que marco, pero nos encontramos en primer término con una profusión de descuentos, lo que marcaba ahí en la letra D. Una profusión de descuentos que tienen que ver
en algunos casos con medidas judiciales, pero en la gran mayoría de casos tienen que ver con mutuales, fundaciones, círculos, otras entidades, más de 400. Hemos detectado más de 400 entidades que tenían, sobre las cuales se hacían, o en beneficio de las cuales se hacían descuentos en los haberes de los agentes de prefectura y gendarmería. Muchas de ellas vinculadas a las propias fuerzas. Menciono para dar algunos ejemplos, la Fundación Mariquita Sánchez de Thompson, una organización de la prefectura que descuenta 7 pesos del salario de marinos y otros suboficiales. El presidente de esta fundación es uno de los liquidadores de Gendarmería Nacional y la fundación pertenece a la plana mayor de la Prefectura Naval. Damas de Acción Social Gendas, una organización, Gendas es de Gendarmería, son las esposas de algunos gendarmes de la cúpula de Gendarmería, que tiene que ver con una asociación que se creó como consecuencia de las inundaciones de Chaco y Formosa del año 84, pero que sigue haciendo descuentos a las tropas. El aporte voluntario a la asociación Manos Unidas, sobre la cual todavía estamos buscando alguna información. La Mutual Fronteras Argentinas, cooperativas de crédito, consumos varios en casinos oficiales. Esto tiene dos consecuencias. Una es que, la verdad, uno mira un recibo de sueldo y le pedí a alguien que trabaja en el ministerio que me preste su recibo de sueldo, que me fotocopie, alguien con mucha antigüedad, para compararlo, y la verdad, lo primero que salta a la vista es... Poneme el recibo. Lo primero que salta a la vista, bueno, se va a ver poco, pero yo se los voy a contar, es la cantidad de descuentos. Pero esto, digo, podría no ser grave y podrían estar justificados cada uno de esos descuentos. Lo grave es que cuando nos encontramos con la liquidación, y voy a ser concreto, la liquidación de Gendarmería Nacional correspondiente al último mes, nos encontramos que hay efectivos que quedaron debiéndole al Estado, no solo no cobraron, sino que quedaron con una deuda, 2.400 pesos. Algunos, 2.000 pesos otros, 1.909 pesos otros. Cabo, sargento ayudante, no quiero dar los nombres, cabo primero, 1.442 de deuda. O sea, en el próximo sueldo, no solamente en este caso no cobró absolutamente nada, sino que el próximo sueldo va a arranca con una deducción de 1.442 pesos, 2.400 en otro. O bien, y estamos hablando de sueldos brutos que en el caso de los 1.442 en el caso de los 1.442, 10.997 pesos de salario bruto, con lo cual los descuentos ascendieron a 12.118 pesos. Un descuento, un neto percibido, o sea, la deuda, de 1.120 pesos. Pero otros que tienen cabo primero, sueldo bruto de 10.229, producto de estos descuentos, pasaron a cobrar, hubieran cobrado 994 pesos. Está claro, insisto, que esto es algo que no puede suceder. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es ¿qué pasó con el decreto 14 del 2012? Que justamente este año, a principios de año, dispuso que todas las dependencias de la Administración Pública Nacional, entre las que se incluyen a las fuerzas de seguridad, estuvieran sujetas a alguna normativa respecto de este tipo de descuentos. Y entonces dispuso la presidenta que, por ejemplo, los descuentos realizados por terceros, estas mutuales, estas asociaciones sin fines de lucro en algunos casos, pero en la mayoría de los casos mutuales de crédito que prestan a tasas usurarias,
se limitaba, dice el decreto, que limita esos descuentos al 30% del sueldo, lo cual es lo razonable. Y además las obliga a esas mutuales a inscribirse en un registro. Solo 4 de las 400 entidades que tienen derecho a hacer descuentos en los sueldos de prefectura y de gendarmería están inscriptas en ese registro. No se explica bajo ninguna circunstancia, salvo que uno piense que hay connivencia entre quienes liquidan sueldos, quienes dan las instrucciones para la liquidación de sueldos y estas mutuales de crédito, no hay explicación para que un organismo de la Administración Pública Nacional no cumpla con un decreto de la Presidenta, con un decreto que rige para todo el sector público. Una acotación para que recuerden. Esto tiene que ver cuando la Presidenta resolvió, ¿se acuerdan lo que ocurría con las mutuales en el caso de los jubilados? Donde uno veía cómo los jubilados eran realmente abusados por parte del conjunto de mutuales, que mandó que se terminara con este tema, y a partir de que se terminara con ese tema, también se aplicó la misma normativa para el resto del sector público, que es este decreto que hacía referencia al ministro. Una práctica abusiva que tenía décadas y décadas centralmente jubilados, porque también se aplicaba para el sector público, y acá muy particularmente lo estamos viendo en las fuerzas de seguridad, ¿no? Absolutamente. Pero parece que en las fuerzas de seguridad no se enteraron, no era aplicable, y entonces no solamente no se aplicaba, sino que esas mutuales seguían prestando a esas mismas tasas usurarias que el decreto se ponía como objetivo reducir a los empleados de gendarmería y de prefectura. Pero como mencionaba el jefe de gabinete, esto tiene una historia, y esa historia comienza en la década del 90 con la gestión de Menem y Cavallo. Esta profusión de descuentos tiene como correlato la profusión de suplementos. Yo les mencionaba al principio, dentro de los rubros en verde, los rubros no remunerativos, los que no están sujetos a aportes, o descuentos. Ok, esos rubros que en el entendimiento de todos son los que se denominan la parte negra del sueldo, en el caso y dado esta política de ir incorporando paulatinamente cada vez más suplementos al sueldo en desmedro del haber básico, suplementos que tenían al menos dos consecuencias. Subían el salario del bolsillo, pero no estaban sujetos a aportes, con lo cual minimizaban el costo para el Estado, pero además, y por ende, dado que no estaban sujetos a aporte, condenaban el futuro de cada uno de los agentes, porque las jubilaciones eran menores, los aguinaldos eran menores, los aportes familiares eran menores, etcétera, etcétera. Pero lo que sí lograron es que se conformara un sueldo como el que están viendo, donde en la prefectura naval el 22% del sueldo de los efectivos esté compuesto por haberes en blanco. Insisto que esto no es técnicamente correcto porque son todos trabajadores registrados, pero para que lo entendamos, 22% de los haberes estaban en blanco y 78% de los haberes estaban en negro o eran suplementos que ahora voy a pasar a mostrar, eran absolutamente discrecionales, además de bastardear el sueldo de los efectivos. Y en el caso de la Gendarmería Nacional, muy similar, 20% en blanco, 80% en negro. Ahora, estos componentes no remunerativos, estos componentes no remunerativos, en el caso de la Gendarmería y Prefectura, estos suplementos no remunerativos creados durante la convertibilidad, me quiero detener un instante en algunos de ellos porque en algún caso ya lo mencionó el jefe de gabinete. Realmente no solamente tenían una incidencia negativa sobre el haber, sino que además realmente a veces creaba unas diferencias tan importantes entre los mismos miembros que
después va a tener alguna consecuencia y de eso se trata. Pero quiero mencionar, por ejemplo, el suplemento mayor exigencia de vestuario, suplemento que tenía que ver con la compra de uniforme y al cual tenían derecho los gendarmes, los miembros de la prefectura que trabajen en Puerto Madero y no los de la zona de frontera, por ejemplo. O la compensación por vivienda, que tenía que ver con la necesidad de los efectivos de acceder a una vivienda, pero que tenía como efecto y que eran una parte importantísima del sueldo. Ahora, que tenían como efecto, dado que Gendarmería tiene viviendas disponibles para sus efectivos, llevaba al efecto perverso de que los propios gendarmes se negaban a aceptar las viviendas de Gendarmería para acceder a este suplemento. Y entonces tenemos viviendas de Gendarmería vacías y muchos gendarmes cobrando, y teníamos muchos gendarmes cobrando compensaciones por vivienda. O la compensación por adquisición de textos que tenían que ver con libros para los oficiales que estuvieran cursando estudio, lo cual está muy bien. Ahora bien, ahí tal vez no lo ven con detenimiento, pero lo que están viendo es un recibo de sueldo de agosto del 2012 para Gendarmería, en el cual esta compensación por adquisición de textos llega a la suma de 65.396 pesos, llevando en consecuencia, voy a repetirlo, textos universitarios, compensación por adquisición de textos universitarios, 65.396,10, lo cual lleva a que el haber en agosto del 2012 de este miembro de la fuerza con 29 años de antigüedad, agosto del 2012, haya ascendido a 100.000 pesos, 100.054 pesos con 86 centavos, que luego de los descuentos, ascienda a un haber neto de bolsillo de 94.286 pesos con 38 centavos. Un primer dato, este mismo recibo de sueldo, este mismo efectivo, una vez aplicado el decreto 1307, cobraría 29.164 pesos, para tener en cuenta a quién perjudica el decreto 1307. Otro caso, un sueldo de 44.941,53, una vez que se aplica el decreto, 15.881 pesos. Merece la pena resaltar que desde 2003 a esta fecha no se ha creado ningún componente no remunerativo en la fuerza. Ahora bien, esta profusión de descuentos, lo que acabo de decir es importante, no se han creado del 2003 a la fecha ningún rubro no complementario y no remunerativo. Ahora bien, esos rubros no complementarios y no remunerativos que venían de la década del 90, crearon en la fuerza el caldo de cultivo para que un grupo de estudios jurídicos, muchas veces vinculados a la fuerza e inclusive, como vamos a ver, integrados por miembros de la fuerza, miembros retirados, pero también miembros activos de la fuerza, dieron origen, como dijo el jefe de gabinete, a una verdadera industria del juicio, que tenía que ver con las famosas medidas cautelares. Lo que nos encontramos es que la masa salarial estaba cautelarizada. Gran parte, una muy importante parte de la masa salarial, tanto en Gendarmería como, y en menor medida, pero en alta proporción en prefectura, estaba explicada fundamentalmente por medidas cautelares. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Esto qué implicó, básicamente? Implicó, como decía, que
muchos estudios jurídicos, y como vamos a ver, con una participación de algunos juzgados en particular, hayan creado esta industria del juicio dentro de las fuerzas y este ambiente de distorsión al cual me voy a referir, en el cual si un efectivo estaba judicializado, cobraba un sueldo, y si no estaba judicializado, cobraba un sueldo mucho menor. Me quiero referir a algunos de estos estudios jurídicos. La información que presentamos es información absolutamente pública porque la bajamos de internet, pero me interesa señalar a los abusos a que han sido sometidos algunos efectivos de la fuerza en función, insisto, de esta situación en la cual si tenía cautelar cobraba mejor que si no lo tenía. Y entonces nos importa remarcar, esto es un aviso, digamos, público de uno de los estudios jurídicos que trabaja mucho en estos temas, donde describe a sus clientes, describe la forma de el cobro, la tarifa a la cual están sometidos, y habla de el 10% retroactivo. El efecto, el cobro de nuestros honorarios alcanza al 10% del retroactivo que pudiera percibir en cualquier concepto. Asimismo, alcanza al 50% del incremento logrado en el haber. Como así también, tanto en el haber bruto, como así también los ítems que pasan a ser remunerativos y bonificables. Y además se terminan aclarando que toda vez que a partir del cumplimiento de la cautelar los mismos se hallan sujetos a retenciones, nuestros honorarios alcanzan al 50% de esas retenciones. O sea, no solamente le cobran por el retroactivo, sino también por el 50% de lo que consigan pasar al haber básico, al blanco, y por supuesto, por adelantado. Pero no son los únicos. Tenemos otros casos que yo diría también me parece importante señalar porque han sido en muchos de estos casos objeto de la denuncia a la cual hacía referencia el jefe de gabinete y yo mismo al principio. Otro estudio de Asquetes. Esto también, como ven, es la página web del estudio y ahí podemos encontrar como uno de los socios del estudio al comandante Barros. Quiero decirles que el comandante Barros es personal activo de la Gendarmería Nacional, activo, estaba en actividad y fue integrante de la Dirección de Asuntos Jurídicos entre el año 2006 y 2010, la época en la cual eclosionaron estas medidas cautelares. Hoy estaba asignado al operativo Cinturón Sur. Y también podemos mencionar a otro socio del estudio, Stanis Drebnieks, comandante mayor, actualmente contador también en Gendarmería y que ha sido también objeto de las denuncias a que hice referencia al principio. Entonces, siguiendo, ¿a quién perjudica entonces el decreto 1307? Y me voy a referir ahora a otra característica que saltó a la vista cuando los funcionarios tanto de jefatura como del Ministerio de Seguridad nos pusimos a trabajar sobre estos datos. Y es lo llamativo, no solo, como mencionó el jefe de gabinete, de que el 70% del personal de Gendarmería esté judicializado o el 60% de prefectura, sino de que, por ejemplo, el próximo, por favor, por ejemplo, más del 63% del total de los juicios que se llevan en Prefectura Naval Argentina se hayan tramitado en un único juzgado en la ciudad de Río Gallegos. El 68%, las 7.862 causas de activos, esto es, el 68% del total de las causas que los miembros activos de la fuerza han llevado adelante hasta este momento, han recaído en un juzgado, el juzgado de Río Gallegos, en un juzgado de Río Gallegos.
Sí, si me permitís, Hernán, este juzgado está a cargo de una subrogante, una jueza subrogante, Ana Álvarez, que está casada con un comodoro Estrella y es nuera de otro comodoro Estrella, que actualmente está imputado por delitos de lesa humanidad, vinculado con la desaparición de Carlos de Díaz Murias y Gabriel Lombín en La Rioja, y también con la causa que trabajan con el obispo Angelelli, la misma causa del obispo Angelelli. Esta jueza, recientemente, el mes pasado, hubo una denuncia específica hecha por los organismos de derechos humanos, notando cómo en varias sentencias aplicaba como fundamentos normativa de la dictadura en vez de aplicar la dictadura de la democracia. Digo, porque como estas cuestiones están todas muy vinculadas y uno ve determinadas prácticas en un sentido que también las ve en situaciones muy similares, ¿no? Esto que podía ser solamente para prefectura, también lo encontramos en el caso de Gendarmería, y ahí entonces vemos que más del 50, casi el 51% del total de las causas que se han empezado en Gendarmería Nacional, las cautelares otorgadas, se han otorgado en jurisdicción de Santo Tomé. Déjenme ahí hacer un detalle adicional. Las cautelares fueron otorgadas por jueces civiles y comerciales, jueces de familia, o sea, jueces claramente incompetentes para la materia. ¿Cómo es que esto sucedía? Nosotros decíamos, al ver los datos, decimos que... ¿cómo era que sucedía? Porque ni más ni menos que los jueces se declaraban competentes, dictaban la cautelar e inmediatamente se declaraban incompetentes. Notificaban la cautelar a Gendarmería o a Prefectura e inmediatamente se declaraban incompetentes. Nosotros decimos que al ver estos datos creemos que las cautelares iban por autopista y el levantamiento de las cautelares iban por caminos de tierra, caminos rurales, porque inmediatamente dictadas las cautelares y sin liquidación, sin una absoluta formalidad, sin seguir las formalidades que una cautelar contra el Estado tiene, inmediatamente se aplicaban. Mientras que los levantamientos de esas mismas cautelares hemos encontrado casos, y voy a mencionarlo más adelante, muchos casos en los cuales esos levantamientos, aún después de producido, porque la Cámara se pronunciaba sobre la barbaridad que había hecho un juez de primera instancia y notificaba a Gendarmería o a Prefectura, esos levantamientos dormían en los cajones de alguna oficina y los sueldos se seguían liquidando en base a esas cautelares. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esto? Los efectos de los efectos que produjo los códigos de descuento, la profusión de suplementos, las cautelares, la judicialización, en definitiva, de los salarios. En primer lugar, la inversión de la realidad histórica entre, como dije, los componentes remunerativos y no remunerativos. O sea, como les dije desde el principio, lo normal es que los componentes remunerativos tengan un peso mucho más fuerte que los no remunerativos. Y como vimos, y como lo pueden ver acá, desagregado por escalafón, en Prefectura Naval Argentina, el 22% de los componentes del recibo de sueldo eran remunerativos, eran blanco, y el 78% eran no remunerativos. Esto se daba también agravado en Gendarmería, donde los componentes en blanco ascendían al 20%, los remunerativos al 20% y los no remunerativos al 80%. Pero además, la próxima, tenía otro efecto que mencioné al pasar, pero quiero detallar, que es la distorsión salarial que se producía entre los efectivos que estaban judicializados respecto de los que no estaban judicializados. Los que le hacían juicio al Estado tenían premio, cobraban más, cobraban mucho más que los que no le hacían juicio al Estado. Y además se daba el perverso efecto en virtud del cual, dada esta diferencia, en una organización jerárquica, el que cumplía órdenes cobraba más que el que las daba. En muchísimos casos, ahí lo pueden ver. Dado que el total de los prefectos generales están judicializados, no tengo punto de comparación. Ahora bien,
en el caso de un prefecto mayor, el que estaba judicializado, el que tiene una cautelar, cobraba 37.533 pesos y un prefecto mayor no judicializado, 22.788, estos son promedios, o sea que había una diferencia promedio de 14.745 pesos. En el caso de Gendarmería, un comandante mayor judicializado, promedio, cobraba 38.664, mientras que un comandante mayor no judicializado, 21.269, haciendo una diferencia promedio de 17.394 pesos entre dos efectivos del mismo rango. Pero además, un comandante principal con medida cautelar cobraba 29.184 pesos, mientras que su jefe, el comandante mayor, que no estaba judicializado, que no le había hecho juicio al Estado, cobraba 21.269 pesos. Esto es 8.000 pesos menos. O sea, una distorsión absoluta, no solamente en términos del mismo rango, sino también en términos jerárquicos. Esto, además, tenía un costo fiscal. Evidentemente, las cautelares, como se incorporaban al sueldo, le irrogaban un gasto al Estado que en el año 2012, proyectando la liquidación de agosto del 2012, asciende a 1.562 millones de pesos. Esto es la consecuencia de las medidas cautelares para el erario público. El otro efecto de la judicialización de la fuerza tiene que ver, como venimos diciendo, con el porcentaje de efectivos judicializados, 70% en el caso de Gendarmería, 30% en el caso de Prefectura. Ahora bien, esto no era igual, no es igual en todas las escalas escalafonarias, en todos los escalafones. Mientras los comandantes generales, en el caso de Gendarmería, o los prefectos generales, en el caso de Prefectura, el 100%, o sea, los 22 prefectos generales y los 18 comandantes generales en Gendarmería están judicializados. El 100% de las cúpulas están judicializados. Pero bajando en la escala, el 94% de los prefectos mayores, el 97% de los comandantes mayores, el 97% de los comandantes principales están judicializados. En los cuadros subalternos, solo el 47% de los gendarmes está judicializado y solo el 33% de los cabos segundos están judicializados. Una gran diferencia hacia el interior de cada fuerza y hacia el interior de cada uno de los escalafones. Sí. Y quiero aclarar una cosa, cuando pueden ver los datos que veíamos antes de la cantidad de juzgados que estamos hablando, que se pueden contar con los dedos de una mano, no estamos hablando de una práctica generalizada de muchos jueces, estamos hablando de algunos juzgados, de algunos estudios jurídicos que se aprovecharon y se quedaron con esa enorme cantidad de recursos en beneficio de muy pocos. Si veíamos con lo que decía Hernán recién, de que en general le cobraban el 50%, que en general los de abajo tenían cautelares, pero que le daban 200, 300 pesos, y los de arriba podían tener, o algunos de los de arriba, cautelares por 30, 40, 50, 60, y estamos hablando de muy poquitos estudios y muy poquitas personas, estamos hablando claramente de que unos muy pocos se aprovecharon de un enorme perjuicio para el conjunto del Estado, que también pagaron en sus bolsillos hasta ahora la mayoría de los prefectos y gendarmes, enriqueciendo a algunos delincuentes al interior de la fuerza, a algunos juzgados que estuvieron con esas prácticas y a algunos abogados que colaboraron y fueron artífices y actores de ella. No estamos hablando de una práctica generalizada homogénea, todo lo contrario. Los datos que nos marcan, estamos hablando de 2, 3, 4, 5 juzgados, 3 o 4 estudios y algunas personas que colaboraron para que esto ocurriese. O sea, no estamos hablando para nada de un comportamiento generalizado de una fuerza, sino muy concentrado en algunos que usufructuaron en su beneficio plata que perdía el Estado, es decir, todos los argentinos y también los mismos gendarmes y prefectos en su inmensa mayoría. En definitiva, como una de las consecuencias de la judicialización producida por
la profusión de suplementos no remunerativos y la connivencia de la que venimos hablando entre algunos efectivos, algunos jueces, algunos abogados, en definitiva, llevó para el interior de la fuerza, y eso es lo que pudimos constatar en estos días, la ausencia absoluta de transparencia en la determinación de quién cobra qué. No hay un patrón claro, ni mucho menos una norma precisa en ninguna de las fuerzas respecto a la forma en que deben liquidarse los haberes, lo cual permite un doble efecto. Por un lado, la amplia discrecionalidad al momento de la liquidación, y esto evidentemente y merced a interpretaciones jurídicas absolutamente disparatadas, interpretaciones, me refiero para el interior de la tropa, interior de la fuerza absolutamente disparatadas, produce que algunos haberes de activos y pasivos sean absolutamente exorbitantes. Y entonces nos encontramos, como mencionaba ya en algún caso, de un sueldo bruto de 100.000 pesos, encontramos sueldos en la Gendarmería de comandantes generales cobrando 80.804 pesos con 67, comandantes mayores ganando 77.928 pesos, 77.788 pesos, comandantes generales ganando 75.958 pesos, etcétera, etcétera. Está claro que muy por encima de tu sueldo, del mío, incluso de la presidenta. Se preguntaban a quién obviamente no le convenía la aplicación de este decreto y a quién le convenía que se armasen algunos problemas en relación a su aplicación y por lo tanto buscando una incorrecta aplicación. Creo que es evidente de quién estamos hablando. Esto lo podemos demostrar, o es muy gráfico verlo respecto de, la próxima por favor, respecto de la aplicación en la práctica. Estos no son casos hipotéticos, esto es lo que ha sucedido en la práctica. Ustedes ven ahí, en este slide, que en junio del 2005, el sueldo en Gendarmería de un comandante general y de prefectura naval de un prefecto general era de 5.298, el sueldo bruto mensual 5.298,38, con todos los suplementos, antigüedad, título, cargo, vestuario, vivienda, todo. Junio de 2005. El sueldo en la Gendarmería Nacional de un comandante general pasó a ser, en diciembre del 2009, 47.000, ahora explico, 47.697,64. Lo que era 5.298 pasó a ser 47.697,64. Creció 9 veces. Uno debería decir, en prefectura pasó exactamente lo mismo. No, no fue así. Ese mismo sueldo de 5.298,38 en diciembre del 2009 creció solo 5 veces, a 28.368. Más allá de los montos totales, lo que es inexplicable desde todo punto de vista es que los mismos sueldos hayan llegado a tan distinto resultado La misma pauta. No, por supuesto, absolutamente, porque los aumentos en cada uno de los casos fueron lo mismo, no hay diferencia por fuerza. Esto claramente está demostrando que las pautas de liquidación en un caso y en otro estaban sujetas a arbitrariedades, a discrecionalidades que hacían que en un caso subiera más del 800% un sueldo y en el otro caso lo hiciera a un monto mucho menor. Ahora bien, no es solamente eso lo que encontramos. La próxima, por favor. Sino que también encontramos con que hasta julio del 2011, perdón, hasta mayo del 2012, tenemos ahí los recibos. Estos no son datos hipotéticos, son datos concretos. Comandante mayor, 30 años de antigüedad en 2012. Si ustedes ven la última línea, la de arriba, sobre un sueldo bruto en noviembre del 2010 de 76.069 pesos, noviembre del 2010, estos son recibos de sueldo, 76.069 pesos, noviembre del 2010, la retención por impuesto a las ganancias fue 0. 0. Y no es que
esto fue una cuestión muy excepcional. Abril del 2009, 0. Septiembre del 2009, 0. Octubre del 2010, 0. Noviembre del 2010, 0. Julio del 2011, 0. Recién en mayo del 2012 aparece una retención por ganancias de 1.176 pesos. Esto también lo vemos en un subalférez, 9 años de antigüedad en 2012. Ahora, la pregunta que me hice a la misma persona que le pedí el sueldo es ¿cuánto pagaba de ganancia? Me fui a ver cuánto pagaba de ganancia y entonces me encontré con que esta persona que tiene un haber neto de 11.440 pesos acá en el ministerio, es otro recibo de sueldo, paga de ganancias 2.074 pesos, mientras que un sueldo que es, voy a hacer referencia al recibo de sueldo que vimos al principio, lo podemos volver un minuto nada más, es el recibo de sueldo 100.054 pesos con 86 de haber, descuento 5.768, neto 94.286. Esto es más de 9 veces más que el ejemplo que voy a hacer, en donde ganancias pagó 2.074. El descuento de impuesto a las ganancias de esta persona en agosto del 2012, 718 pesos con 63. O sea, 3 veces más un empleado del ministerio pagó, con un sueldo de 11.440 pesos, pagó 3 veces más de impuestos a las ganancias que un efectivo en agosto del 2012 que cobró neto de bolsillo 94.286 pesos. Pero esto no es todo, sino que también encontramos que sueldos, como pueden haber, de subalférez 9 años de antigüedad en 2012, sueldo bruto de 20.775 pesos, cobró un complemento, salario mínimo vital y móvil de 4.685 pesos. Ustedes saben que el salario mínimo vital y móvil es un derecho que se le da a todos los trabajadores registrados de no cobrar menos de, en este caso, 2.875 en febrero del 2013, 2.630 en este momento. Esta persona cobraba 20.775 y cobraba un complemento de salario mínimo vital y móvil de 4.685 pesos. De eso hablamos cuando hablamos de desquicio administrativo y lo podemos mostrar, el recibo de sueldo, ahí lo pueden ver. Este es el desquicio administrativo del cual que encontramos, el cual viene a corregir en alguna medida, como dijo el jefe de gabinete, el caso Zanotti. Le pone coto en alguna medida este caso que tiende básicamente a determinar reglas precisas para hacer liquidaciones de cautelares. Revisa en ese caso la posición de la misma Corte en los casos Salas y Boresco, reconoce el carácter general de los aumentos, pero da pautas para la liquidación para evitar, como decía el jefe de gabinete, una indebida repotenciación de los sueldos, para evitar una indebida repotenciación de los aumentos otorgados. Así lo señala la Corte. Esto es, en definitiva, entonces, a partir de Zanotti, las sumas que no eran remunerativas pasan a ser remunerativas, pero con alguna lógica. Ahora bien, este fallo, la aplicación de este fallo tenía dos efectos. Uno que era individual, como cualquier fallo de la Corte, y hacía necesario su generalización al resto de los efectivos. Era un fallo que debía aplicarse caso por caso, como cualquier fallo judicial. Y la segunda consecuencia que tenía era que, dada la lógica del fallo, imponía recortes sustantivos respecto de los salarios brutos de los propios efectivos. Y por eso, y en función de eso, es que llega el decreto 1307 del 2012, que tiene como
como objetivo aplicar los fallos de la Corte, en particular el fallo Zanotti, pero además complementar ese fallo para aminorar, para eliminar uno de los problemas que tenía, que era la disminución de los sueldos, en particular en los sueldos más bajos. ¿Qué objetivo tiene el decreto 1307 entonces? Terminar con este desquicio de en donde el sueldo se explicaba o por una medida cautelar o por un complemento estrambótico como el que mencioné. Recomponer la parte remunerativa de la retribución de los efectivos de la fuerza. En términos que todos entendemos, que el sueldo esté mayoritariamente en blanco. Era un sueldo que estaba 20% en blanco y 80% en negro. Había que revertir esto, había que darlo vuelta. Y eso es el primer objetivo que claramente se ha cumplido, como voy a pasar a detallar. Llevar la parte blanca, que técnicamente no es correcto, pero para que nos entendamos, la parte blanca del sueldo al 80%. Y el otro, complementar Zanotti para garantizar que haya un piso salarial respecto de los salarios brutos. Y eso es lo que vino a hacer el decreto 1307. Las dos cuestiones, complementar Zanotti para evitar los efectos respecto a la disminución de sueldos y blanquear, hacer que los aportes no remunerativos pasen a ser remunerativos. Por eso se eliminaron suplementos y se crearon 4 suplementos particulares. Y la consecuencia que tuvo, la podemos ver, una de las consecuencias respecto de una de las medidas, la parte del blanqueo de los componentes no remunerativos, la podemos ver ahí. A partir del decreto 1307, en la Prefectura Naval Argentina, el 79% de los componentes del sueldo en general pasan a ser remunerativos y solo el 21% no remunerativos. Ahora bien, en el caso de un marinero de la Prefectura Naval Argentina, el 92% de su sueldo pasa a ser remunerativo y bonificable, mientras que solo 8% es no remunerativo. Un cabo primero pasa a tener un sueldo en blanco del 96% respecto de lo que tenía, que era menos del 20%. En Gendarmería, el decreto 1307 da vuelta también, invierte la proporción entre no remunerativo y remunerativo y pasa a ser remunerativo el 79% del salario de los efectivos. Solo el 21% es no remunerativo en términos generales, pero con una gran diferencia. Igual que en la prefectura, mientras un gendarme tiene 84% de su sueldo en blanco, un cabo el 87%, un cabo primero el 85% pasa a tener su sueldo en blanco, solo un 51% del sueldo del comandante general o el 56% del prefecto general pasa a estar en blanco. Y además, y como efecto necesario de este cambio en los componentes, se produce un aumento sustancial como consecuencia del pase de haberes no remunerativos a remunerativos. El básico pasa a tener un aumento muy sustancial, pasa de 626 pesos en el caso de un marinero o un gendarme a 2.696 luego del decreto 1307. El 701 pesos en el caso del cabo primero en las dos fuerzas pasa a ser 2.853. O sea, un aumento muy importante en términos de básico. Esto después está sujeto a las retenciones, está sujeto, a los aportes que devienen a partir de los rubros blancos, como empecé esta charla. Cuando un haber tiene un rubro en blanco o remunerativo y bonificable, la consecuencia necesaria de ese mejor haber es que hay más aportes para jubilación,
hay más aportes para familias, hay más aportes para obra social. En función de eso es que el decreto dispuso, artículo 6, que el personal que por aplicación de ese decreto percibiera una retribución mensual, lo voy a leer porque es muy claro, percibiera una retribución mensual bruta inferior a la que le hubiera correspondido por aplicación de la escalación vigente a la fecha de su entrada en vigencia, sin considerar efecto ninguna condición y en tanto se mantengan las condiciones, percibirá una suma fija transitoria que se determinará por la metodología y con el efecto bla, bla, bla. Dicha suma no podrá... El propio decreto 1307 contenía la solución para los casos en que la propia aplicación de los efectos del decreto implicara la disminución en los brutos. Claramente, esto es lo que no ha ocurrido. La aplicación correcta del propio decreto 1307. Ahora, después de todo el tiempo que estuve hablando, después de la explicación que dio el jefe de gabinete, creo haber explicado por qué podría haber pasado lo que pasó. Porque el decreto 1307 perjudica a aquellos que habían armado un negocio de los complementos, de los suplementos, de la mala, de la incorrecta aplicación de las liquidaciones de sueldos. Se había creado claramente un interés en mantener el statu quo. El decreto viene no solamente a mejorar los actuales sueldos en términos de mayor componente en blanco que lo que venía dado, lo cual implica mejor futuro, mejores jubilaciones, mejores aguinaldos, mejores obras sociales, mejores aportes de familia, etcétera, etcétera, que es lo que trae aparejado mejorar los componentes de un sueldo, los saberes. Ahora, lo que iba a traer aparejado era que se perdía esa industria del juicio que se había creado. Porque además el decreto mejoraba en forma distinta a los de abajo que los de arriba. A los que estaban menos judicializados y además cobraban poco y mal, cobraban en términos de negro y blanco, ahora estaban mejor, mientras que los que estaban arriba estaban perjudicados. Creo que en este sentido el decreto 1307 cumplió los dos objetivos que fueron largamente reclamados por las fuerzas. Mejorar la calidad de los sueldos, como he dicho, y además corregir, complementar el fallo de la Corte en el sentido de asegurar a cada uno que no hubiera remuneraciones disminuidas producto de la aplicación del decreto, salvo, como bien lo dice la Corte, y por supuesto, y como dijo el jefe de gabinete, las que indebidamente se hubieran repotenciado y cobraran sueldos como los que aquí los que he hecho mención antes que esto. Entonces, ¿qué nos queda? Me parece que lo que nos queda es seguir trabajando. Venimos trabajando en esto desde el mismo miércoles, tenemos que seguir trabajando caso por caso, hay que deshacer este desquicio administrativo que se había producido, tenemos que seguir analizando caso por caso de tal manera de corregir las deficiencias que detectamos. Estamos seguros que lo vamos a hacer, estamos trabajando todos en ese sentido, con la idea de tener la mejor liquidación posible para los próximos sueldos y, como bien decía también el jefe de gabinete, en caso y para los casos en que no sigamos, seguiremos manteniendo la garantía de que hasta un determinado monto, como se dijo, van a seguir cobrando sus sueldos como lo venían haciendo. Muchas gracias. Bien, sí, para concluir muy brevemente, diciendo lo mismo que dijimos de un tema que aceptamos y sabemos que es un tema complejo, pero
clarificar nuevamente que la inmensa mayoría del personal de la Prefectura y la Gendarmería van a ser claramente beneficiados de la correcta aplicación de este decreto. Que esta inmensa mayoría no solo van a tener un salario mucho más remunerativo, mucho más sólido, mucho más calidad, que le va a garantizar un mejor futuro, sino que en la mayoría de los casos también van a haber incrementado sus saberes. Y que simplemente un 2, un 3, un 4%, esto va a depender del trabajo que hablaba el ministro, que hay que hacerlo caso por caso, son esos que tenían que cobrar esas sumas exorbitantes, con cautelares de muy diversa naturaleza, con todo ese tipo de cuestiones, que obviamente todos estos van a haber disminuido sus salarios sin ninguna duda, y también por lo que estuvimos viendo y por el nivel de connivencias que hemos visto, también muchos de ellos probablemente, eso lo definirá la justicia, pero terminen presos. Muchísimas gracias.